Bueno, y para quienes venimos siguiendo la situación en América Latina, ¿no?, en relación al coronavirus y también a la crisis económica, estos días charlábamos la cuestión de Brasil, la cantidad de contagios, la crisis política que hay en ese país, pero también hay novedades desde Chile, donde el presidente Sebastián Piñera había planteado un regreso a la normalidad hace algunas semanas, y ahora nos encontramos con que esta semana volvió a una cuarentena más estricta, por lo menos en la zona metropolitana de Santiago. Pero para hablar de eso estamos en contacto con Antonio Páez, desde Chile. ¿Estás ahí, Antonio? Hola, ¿cómo están, camaradas? ¿Cómo andás? Bueno, Antonio es dirigente, trabajador y dirigente del sindicato de Starbucks y también corresponsal de La Izquierda Diario Chile. Acá estamos con Patricio del Corro y Tom Máscolo. Hola, Patricio, hola, Tom. Muy buenos días. Hola. Bueno, Antonio, ahí decía que nosotros por lo menos lo veníamos siguiendo que tanto el presidente como el ministro de Salud venían diciendo que la situación estaba controlada hace algunas semanas, a mediados de abril, pero esta semana se forzaron más los controles en la zona metropolitana. Contanos un poco qué está pasando con la epidemia en Chile. Bueno, en verdad lo que está ocurriendo en Chile, sobre todo esta última semana, es un salto brusco en lo que tiene que ver con la saturación del sistema y privado de salud y un aumento también brusco en los fallecimientos de personas por coronavirus. Y esto obviamente venía siendo una situación que ya venía siendo denunciada tanto por los trabajadores y del sector de la salud, como por expertos, epidemiólogos, el mismo Colegio de Médicos de Chile, a través de su presidenta, habían mencionado que las políticas que estaba tomando el gobierno no estaban siendo lo suficientemente estrictas como para poder hacer un control del desarrollo de la pandemia, y lo que hoy día estamos viendo es que pasamos de tener entre 1.200 y 1.400 contagiados diarios a estar sobre los 2.600 ya por tercer día consecutivo, que representa un aumento de más del 60%, y una cantidad de muertos que venía más o menos en promedio de los 12 personas a hoy día estar sobre las 25, 26 personas diarias, ¿ya? De hecho, anoche durante la madrugada se viralizó mucho una denuncia del Hospital San José, de una de las comunas más populosas de Santiago, donde mostraban cómo estaban ya apilando, digamos, cuerpos en los pasillos del hospital, porque no había posibilidad todavía de retirarlos ni de moverlos. Y todo esto obviamente siendo muy cuestionado por la comunicación que está haciendo el gobierno sobre los contagios. Antonio, bueno, justo ahí decías, una de las preguntas que te quería hacer es cómo ha impactado, ¿no?, en la rebelión chilena. Una de las denuncias más importantes que hacía la población era la situación del sistema de salud, ¿no?, la falta de acceso al sistema de salud, la privatización del sistema de salud. ¿Cómo está respondiendo el sistema de salud ante este crecimiento de los casos? ¿Cómo se expresa? Claro, muy en la lógica neoliberal, Chile ha vivido desde la dictadura en adelante un desfinanciamiento total del sistema público de salud, con hospitales muy precarizados, con trabajadores del sector de la salud muy precarizados, donde la principal hoy día consigna de lucha que tienen ellos como es una cosa muy básica que podría sonar lógica, que es que suelten los insumos. Ya hay una serie de productos que el gobierno tiene hoy día almacenados, que no los quiere liberar, que está obligando, por ejemplo, a trabajadoras y trabajadores que en turnos de 24 horas deben usar máximo una mascarilla o están usando la misma mascarilla hasta que se rompa. Y eso obviamente ha generado un alto índice de contagio en los propios trabajadores de la salud. Hay sectores, por ejemplo, yo soy de la Quinta Región, en Viña del Mar, el Hospital Gustavo Frique, funcionarios denuncian que a pesar de haber trabajadores contagiados y otros trabajadores que deberían estar haciendo cuarentena, producto de que están esperando los resultados de los test, no los están dejando hacer cuarentena porque o si no se quedan sin personal. Entonces vemos que hay una crisis ya directamente en el sector público de salud y que además hoy choca también con la saturación del sistema de camas UCI, que hoy día, por ejemplo, a nivel nacional hay un 80% de ocupación hospitalaria. Esto salió un dato que fue entregado hoy día durante la mañana. La zona de la Araucanía, que es una de las zonas que hoy día está más afectada por la pandemia, junto con la zona norte, tiene el 100% de la ocupación hospitalaria. En la zona de Tarapacá está el 95%.
algunas cifras para que nos hagamos una idea. Y en la zona centro, en Santiago, en la zona norte, hoy día está al 93% y la zona centro al 94%. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es descentralizar, digamos, entre comillas, las personas que están infectadas, transportándolas a zonas que no estén saturadas, pero lo cual, por el nivel de contagios que está aumentando casi al doble en las regiones, pronostican un rápido colapso del sistema hospitalario que se estaría pronosticando para 2 semanas más. Antonio, bueno, otra de las cosas que seguramente debe estar sucediendo, las preocupaciones, acá por lo menos, además de la cuestión sanitaria, se está discutiendo los efectos económicos, ¿no?, de esta epidemia. Acá, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández lo primero que hizo fue plantear un plan de rescate a las empresas y una serie de decretos de necesidad de urgencia. ¿Cuáles han sido las medidas que ha tomado el gobierno de Sebastián Piñera en relación a la producción, al trabajo, a la situación social? Bueno, acá principalmente el discurso que ha tenido el gobierno ha sido de que cuidar a la gente es cuidar la economía. Y cuidar la economía significa cuidar a las empresas. Por lo tanto, gran parte de los paquetes económicos, tanto de rescate como de ayudas sociales, han ido principalmente enfocados a aliviar la carga económica a las empresas, no así a aliviar la situación de las personas que están hoy día sufriendo muchas veces el confinamiento obligatorio. Así como trabajadores que hoy día están haciendo uso de sus propios recursos y ahorros para poder financiarse sus salarios gracias a una ley que para nosotros ha sido muy eh, fatal para la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de sectores más precarizados, que es la ley 21.227, que el gobierno denominó de protección al empleo. Y nosotros creemos que el efecto ha sido todo lo contrario, ha sido de desprotección al empleo. Hay más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras que hoy día están bajo esta modalidad de suspensión, que es algo inédito, no existía en Chile esta figura, que faculta a las empresas a suspender el contrato con sus trabajadores, dejando de lado la obligación de pagarles el salario y que estos se autofinancien con sus ahorros en el fondo de cesantía, que en caso de que no tengan los fondos suficientes para poder pagar su salario, que ya está disminuido, es del 70% el primer mes, el 55% el segundo mes, el 50% el tercer mes, y de ahí baja al 45% y se mantiene así indefinidamente. Si es que no tienen los recursos para poder cubrir su salario, existe un fondo solidario del Estado, pero que tiene montos tope, digamos, son 255.000 pesos, es muy poco, las cifras son poco más de $150 para poder vivir con ese dinero. O sea, es que es una cuestión irrisoria para alguien que gana cerca de 400.000 pesos, el doble que recibe normalmente. Entonces, un lado. Segundo, por otro lado, las empresas como LATAM, como son grandes consorcios multinacionales muchas veces, hoy día están haciendo solicitudes de salvataje al Estado, en el caso particular de LATAM y las líneas aéreas, y el Estado se ha abierto a entregar recursos para estas empresas, aun cuando ellas mismas han hecho parto de sus utilidades entre sus accionistas. Obviamente ha generado un escándalo a nivel nacional, particularmente el Cencosud, probablemente el más emblemático, cuyos accionistas hicieron una repartija de casi 90.000 millones de pesos, incluida estaba la ministra del Trabajo, que también es accionista de Cencosud y que también hizo retiro de sus utilidades, y producto de este escándalo, la empresa Cencosud tuvo que recular en la suspensión y volver a reintegrar a sus trabajadores al pago de los salarios. Y por otro lado, la otra parte... que la ministra de Trabajo es accionista de Cencosud. Sí, es accionista de Cencosud. Bien. Bueno, no disculpa, estabas contando un poco el panorama, pero me sorprendió. Claro. Y bueno, y la otra medida que se han abordado en tres perspectivas, el tema del trabajo. Ha habido mucho debate sobre cuál es la situación a resolver para los trabajadores y las trabajadoras independientes, que no tienen un sueldo fijo, que dependen muchas veces del comercio irregular, del comercio en la calle, de las ferias libres, etc. El gobierno dispuso de un ingreso familiar de emergencia que alcanza los 65.000 pesos el primer mes, que son $75, que en verdad generó todo un debate en el Parlamento, porque los sectores de la derecha, en particular la UDI, en una diputada bastante conservadora, digamos,
planteó que la derecha no quería, en el fondo, que producto de la pandemia la gente se acostumbrara a vivir del Estado. Entonces, que los montos que se entregaran tenían que ser lo más bajos posible y por el menor tiempo posible, porque si no, esto iba a generar una suerte de mal acostumbramiento, cuando ellos son los que ganan 9, 10 veces el sueldo mínimo, 30 veces ganan el sueldo mínimo, 9 millones de pesos, mes a mes por estar ahí sentado en el Congreso, digamos, legislando para los empresarios. Y la otra pata tiene mucho que ver con medidas coercitivas que han tenido hacia la población, que de todas maneras tiene que salir, que de todas maneras tiene que buscar la forma de subsistir, y es aumentando las multas, por ejemplo, para quienes se muevan por la ciudad sin los salvoconductos que requiere los controles policiales, pero estos salvoconductos se solicitan a través de una página web, que es una comisaría virtual, lo cual obviamente generó toda una serie de memes por las alusiones a los Simpsons. La página ha estado, por ejemplo, estuvo 3 días caída. Y ahora para entrar hicieron un sistema de cola, y si yo entro ahora a la página web de la comisaría virtual, quedo en la cola número 50.000. Entonces tengo que esperar una cantidad de horas que de repente se hace imposible para una persona que tiene alguna necesidad urgente, y si no puede esperar, tiene que salir a la calle y se arriesga a multas incluso de 2 millones de pesos, que es una cuestión que es una locura. Tal cual. Estamos hablando con Antonio Páez, que es corresponsal de La Izquierda Diario allí en Chile, pero además es referente de los trabajadores y trabajadoras de Starbucks. Antonio, te quería preguntar específicamente sobre la juventud. Hemos visto el año pasado cómo la juventud, así como es una de las más precarizadas, también ha estado en la primera línea de las movilizaciones. No sé si sabés, bueno, acá por lo menos en Argentina han sido las jóvenes y los jóvenes uno de los primeros, ¿no?, en ser afectados por los despidos y demás. Contanos un poco qué está sucediendo en Chile con la juventud. Bueno, desde acá, primero que todo, saludar digamos, felicitar a las compañeras y compañeros que se movilizaron de los sectores de comida rápida, de trabajadores precarizados, de aplicaciones, etcétera. Ayer ahí en Buenos Aires y a nivel nacional vi que hubo movilizaciones. Nosotros seguimos con mucha simpatía a lo que está pasando en Argentina, porque vemos que hay efectivamente un intento de organizarse para cuestionar un modelo de trabajo que condena a la juventud a trabajos muy precarios, a experiencias laborales que a veces resultan traumáticas, y nosotros decimos aquí incluso disciplinante, como una suerte de acostumbrarse a que, bueno, así es la vida laboral y si no te gusta, te mueres de hambre, y que en estas empresas como McDonald's, Burger King, Starbucks son muy eficaces, porque dificultan mucho la organización sindical, pero acá en Chile, producto de la revuelta desde octubre en adelante, obviamente la juventud vivió un proceso de politización, un proceso de querer cambiar la sociedad en la cual vivimos, de ponerse delante muchas veces en las luchas, lo cual provocó que surgieran muchas organizaciones en estos lugares de trabajo. Por ejemplo, nosotros en Starbucks, un sindicato que tiene ya 11 años, pero siempre tuvimos un espacio, digamos, sobre el cual poder organizar trabajadores muy, muy pequeño, muy reducido. Hoy día llegamos a afiliar al 50% de una empresa como Starbucks, que no tiene sindicatos en ninguna parte del mundo, que no negocia con sus trabajadores, que tiene una actitud fuertemente antisindical. Mismo ejemplo pasa con los trabajadores y las trabajadoras de McDonald's, de Burger King, que también lograron organizar un sindicato a finales del año pasado y que hoy día se han transformado en herramientas para poder proteger nuestros derechos laborales y también pelear contra las decisiones unilaterales que hoy día están tomando las empresas, que castigan fuertemente a los trabajadores y las trabajadoras, pero hemos muchas veces chocado contra un elemento legítimo, un poco más conservador, sobre el querer salir a movilizarse a las calles, a rechazar las políticas del gobierno, la criminalidad contra la juventud y los sectores precarizados, por el miedo que hoy día existe por la pandemia, digamos. Y eso está siendo un debate al interior de las organizaciones. Nosotros, por ejemplo, como Starbucks, viendo también el ejemplo argentino, hemos iniciado un proceso de discusión en nuestras asambleas para ver cómo podemos también sacar adelante todas las denuncias que estamos teniendo contra estas empresas y no limitarnos única y exclusivamente al activismo cibernético, digamos, que hoy día está haciendo la mayoría
política que se pueda hacer, porque pensamos que igual lo digo un poco más a título personal, que las medidas de confinamiento buscan también evitar que reclamemos por nuestros derechos, reclamemos contra las medidas que están tomando las empresas y que son perjudiciales. De hecho, el debate de la seguridad pública, por ejemplo, que era un debate muy álgido a finales del año pasado, donde había digamos, una imposibilidad de control que ocurría en la calle por parte de las fuerzas represivas del gobierno de Piñera, tanto de la policía como de los militares, eso hoy día el gobierno se vanagloria de decir hoy día tenemos controlada la calle, que era algo que estaba absolutamente por fuera de sus posibilidades de cualquier manejo a finales de octubre y diciembre. Y hoy día sienten que eso es una conquista y les da mayor seguridad justamente para pasar leyes contra los trabajadores y las trabajadoras, contra las madres, por ejemplo, que hoy día es una cuestión súper esencial en cualquier legislación internacional laboral. Las empresas están incluso suspendiendo a las trabajadoras que tienen fueros maternales, no les están pagando el sueldo. O sea, con ese grado de impunidad se sienten. Y por eso no sabemos cuánto más va a soportar la gente esta situación, y pensamos que ahí como jóvenes podemos ser un factor que impulse también o que anime a otros sectores a salir a luchar y no simplemente ser expectantes de una crisis que nos está obviamente perjudicando y sobre todo apostando hoy día a matarnos de hambre.